Greetings and welcome to the International Pediatric Simulation Society podcast. This show is for people passionate about pediatric simulation-based education, training, and research. Podcast hosts are members of IPSS, a global community of multidisciplinary healthcare professionals from over 30 countries, all dedicated to improving the care of infants and children worldwide. Each week, one of our sub-hosts will introduce you to a new guest and bring you into a conversation with simulationists and healthcare professionals from across the world. Come along. Bienvenidos al primer capítulo del podcast del International Pediatric Simulation Society en español. Soy el Dr. Eduardo Frías Mantilla y los saludo desde el Center for Pediatric Simulation en el Montreal Children's Hospital en la Universidad de McGill. Por primera vez, abrimos un espacio completamente en español para conectar con una comunidad que comparte una misma pasión: transformar la educación, impulsar la innovación y construir un futuro donde cada profesional en pediatría tenga la oportunidad de entrenar antes de enfrentarse a los momentos que más importan. Aquí escucharán las historias de quienes están cambiando la forma de enseñar y aprender pediatría en el mundo hispanohablante. Conversaremos con líderes, investigadores y educadores y soñadores que están llevando la simulación más lejos de lo que imaginábamos. Este no es solo un podcast, es una invitación para formar parte de un movimiento, un espacio para compartir ideas, desafiar paradigmas e inspirarnos mutuamente. Bienvenidos al podcast en español del International Pediatric Simulation Society. Para este primer capítulo tenemos un invitado especial, Julián Varas, un cirujano general y amigo, profesor de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y director de innovación de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Su trabajo integra cirugía, educación basada en competencias, simulación y tecnología, con foco en entrenamiento práctico, evaluación objetiva de habilidades y feedback asincrónico. Es fundador de C1 Do One, una plataforma orientada a escalar la formación y evaluación de habilidades procedimentales mediante video, trazabilidad e inteligencia artificial. Ha liderado iniciativas académicas internacionales en simulación quirúrgica y educación médica, y ha sido reconocido con distinciones como el Reed Williams Award y el nombramiento como Karolinska Institute Prime Fellow. Damos la bienvenida a Julián Varas para nuestro primer capítulo en español. Bienvenidos sean todos al podcast en español del International Pediatric Simulation Society. Comenzamos. Julián, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá en la IPSS, compartiendo con nosotros tu talento y tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar contigo, Eduardo, y especialmente con todo el grupo gigante que tiene la IPSS. Bienvenido. Me gusta comenzar esto con conocer un poco de ti. No nos alcanzarían 3 capítulos para escuchar tu historia completa, así que me gusta empezar con una pregunta muy puntual. Creo que somos lo que comemos, los lugares a los que vamos y las personas que conocemos. Háblame un poquito de tu comida favorita, háblame un poquito del lugar de donde vienes y un poquito de una persona a la que admiras. Buenísimas preguntas. Me gusta mucho el sushi y la comida Nikkei fusión. Pero también no puedo dejar de comer pizza de vez en cuando. Así que no podría decir que soy una persona que come muy sano. Los lugares favoritos, una cosa es donde vivir y otra es muy de cuál recorrer. Me encanta recorrer Europa, me encanta recorrer Estados Unidos, Norteamérica. Creo que cada lugar siempre tiene su encanto, su propia cultura y descubrirlo es espectacular. Así que me gusta recorrer todo el mundo. Si tuviera que elegir un favorito, podría ser Italia. Después de eso, varios otros. Vivir es distinto y ahí amo Chile, mi país me encanta. Creo que tiene una diversidad y un ecosistema increíble, unas vistas de todo tipo de... primero te expones a varios tipos de climas, desde lo más seco y desértico a lo más increíblemente verde, a finalmente campos de hielos, entre otras cosas. Eso. Increíble. Bienvenido y para mí es un honor tenerte por acá. Recuerdo con mucho cariño la primera vez que nos encontramos en Montreal hace unos años y el cómo realmente cambiaste mi manera de ver la simulación, la educación médica
quiero que nos acompañes el día de hoy a través de esta visión de tu trabajo que, así como tú, pues ha trascendido el mundo. Hace mucho estaba yo en África, te comentaba, estaba yo en un safari con un par de cirujanos que estaban trabajando por allá y platicando de innovación, de educación, de simulación y de expansión de conocimiento. Terminamos en la pregunta de ¿conoces a Julián Varas? Y es increíble cómo tu trabajo ha trascendido. Así que, por favor, compártenos un poco acerca de esta visión de la educación, de cómo empezó tu proyecto, dónde está y hacia dónde va. Los inicios, primero para reconocer, no sabía qué era la palabra simulación. Yo estaba recién graduándome de medicina y quería sí o sí estudiar cirugía. Me pasó que desde un punto de vista personal, mi padre se enfermó y eso hizo que tomara la decisión de, en vez de entrar a una residencia que toma mucho tiempo, poder dedicarle más tiempo a mi padre y por lo tanto me quedaba un espacio para hacer otro tipo de cosas. Y mi propio padre me sugirió que investigara porque ya había hecho un par de investigaciones en pregrados en ciencias básicas y buscando en qué investigar, llegué con un doctor que lo habían recién nombrado jefe de simulación y cirugía experimental en la Universidad Católica de Chile. Él me pidió algo muy interesante. Me dijo, mira, yo no tengo mucho tiempo para dedicarle a esto, pero quiero que si es que alguna vez nos preguntan sobre algún tema de simulación, tú seas el experto que nos puedas ayudar a salir de los problemas y sepas responder bien las preguntas. Así que quiero que te hagas literal una máquina sobre esto y aprendas todo lo más que se pueda en los conceptos de validez, cómo entrenar a las personas y vamos a partir por entrenar a los cirujanos de cirugía digestiva, cirujanos generales con programas avanzados. Así que así fue mi introducción al mundo de la simulación. Estábamos hablando ahora del 2010 y ya se llevaba unos 20 años desde que el grupo canadiense de Richard Resnick había empezado a hacer investigaciones potentes con simulación quirúrgica, y han publicado rúbricas de cómo hacer assessments, el Objective Structure Assessment of Technical Skills, la OSAS que casi todos usamos para evaluar habilidades técnicas. Y lo que vi es que se había estancado. En los últimos 20 años todo estaba un poco con entrenamientos un poco básicos. Estos entrenamientos como introductorios a la clínica, pero no más difíciles que la clínica. Y eso siempre genera un problema, porque la simulación, su propósito es acortar la curva de aprendizaje y con eso beneficiar a nuestros pacientes para que lleguemos muy bien preparados. Pero si solo es la introducción al paciente, no manejamos habilidades más complejas que podríamos acortar curva de aprendizaje y por tanto beneficiar mucho mejor a los pacientes. Así que el principal foco que le puse desde que entré a investigar era cómo hacer que la simulación fuera primero atractiva para entrenar, no más difícil que la realidad y por lo tanto le llamamos simulación avanzada. Wow. Es increíble cómo pudiste detectar estos problemas que estaban ocurriendo vaya, en la práctica diaria. El principal paradigma en la época era utilizar la simulación para medir las competencias mínimas con las que había que graduar a cirujanos. Por ejemplo, sociedades como SAGES y el American College of Surgeons estaban diciendo que si no tienes el FLS no podías ejercer, lo cual era buenísimo, como estándar mínimo. El mayor problema y el paradigma que nadie estaba atacando era utilizar la simulación desde bien temprano para poder acortar curvas de aprendizaje en procedimientos más complejos. Entonces, ¿por qué no voy a poder entrenar a un cirujano hepatobiliar o a un cirujano de obesidad o a un cirujano pediátrica, cualquier otra disciplina, incluso fuera de la cirugía? ¿Por qué no puedo enseñarle a un pediatra o a un anestesiólogo a hacer las cosas más complejas? En otras disciplinas se estaba enseñando casos complejos, por ejemplo, en anestesia, cómo hacer un escenario de crisis poco frecuente. No obstante, en cirugía esto estaba muy lejano y por tanto vi que había un nicho de investigación potente. ¿Qué estrategias encontraste que podían funcionar? ¿Cuáles son las estrategias que Julián Varas implementó en sus programas para poder hacer frente a estos retos? Hoy, mirando hacia atrás, lo puedo decir de forma más clara. En esa época siempre uno itera mucho para entender qué es lo que hay que hacer, pero mirando hacia atrás, te podría decir que lo principal es darnos cuenta cuál es el objetivo de aprendizaje y para eso después desplegar todo un modelo de dónde voy a entrenar, en qué voy a entrenar, qué tipo de simuladores voy a ocupar, pues el programa de entrenamiento que responde a ese objetivo de aprendizaje y finalmente utilizar
o dar acceso, más que utilizar, dar acceso a retroalimentación, que es, yo diría que lo más importante, especialmente en la adquisición de habilidades técnicas, en la práctica de liderazgo. Entonces, práctica de liderazgo básicamente es poder hacer práctica de calidad, y eso significa no solo hacer repeticiones, sino recibir retroalimentación de dónde estás fallando y cómo mejorar. Si no se da eso, no tenemos el ingrediente mínimo para cortar ni una curva de aprendizaje. Quiero que nos platiques un poco de estas herramientas con las que la accesibilidad que has brindado para que haya accesibilidad a esta práctica deliberada de la cual nos estás hablando. Todo tiene mucha relación a lo que hablábamos. Si queremos hacer práctica de liderazgo, necesitamos acceso a retroalimentación, y siempre se van a encontrar que el cuello de botella es finalmente contar con la red docente disponible para dar feedback. Claro, quiero entrenar a 400 estudiantes de medicina en alguna habilidad, y ponémonos en una paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, sonda nasogástrica, poner algún tubo, lo que sea. Ok, ¿cuántos docentes necesito para entrenar a esos 400 estudiantes? Y te vas a dar cuenta que no hay solución. Básicamente el mundo se contenta con una respuesta como, "Oh, o sea, no es factible", y por lo tanto les hacemos un check si es que alguien ve simulación, es que así la hace. Y por tanto, para poder llegar a abordar este problema necesitamos comprenderlo y degranularlo a mucho más específico. Y el principal problema es que el docente no tiene tiempo, así que en un paradigma tradicional de formación clínica. Y tiene sentido, el clínico no tiene tiempo, pero si quisiéramos tener un docente siempre disponible, quizás podríamos copiar otras disciplinas como en el fútbol, como en no solo el deporte, sino también los músicos. Casi todos tienen personal trainers, ¿cierto? Estas personas que están disponibles y que te van a corregir cuál es tu error y cómo mejorar, y saben exacto cómo mejorar cada juego en la etapa en la que tú estás. ¿Por qué no profesionalizar primero la red docente? Y para eso entonces se necesita ciertas metodologías. Primero, generar train the trainers de docencia y que me permitan rápidamente hacer onboarding a ciertos docentes. Una vez que tienes eso, te vas a dar cuenta que puedes empezar a contar con estos docentes. Pero ¿por qué no le facilitamos a los docentes que puedan entregar su retroalimentación? Y ahí es donde nace un poco lo de emprendimiento y lo de tecnología. Veo que la tecnología responde a una metodología que es básicamente, si yo me entreno en cualquier habilidad, donde sea que esté en el mundo, ¿por qué no puedo acceder a retroalimentación de alguien? Y ahí lo que se nos ocurrió es crear una plataforma que facilite la retroalimentación, y esa plataforma facilita no solo que me llegue a mí como estudiante la retroalimentación hoy en día, sino que al docente le permite escalar su docencia. Y eso significa que el docente pueda llegar a más estudiantes enseñando más habilidades y sin sacrificar calidad. Y para eso, obviamente, hemos ido combinando estrategias como uso de inteligencia artificial, entre otras cosas. Yo partí entrenando cirujanos. Hoy en día la red de cirujanos que se entrenan con programas de laparoscopía, por ejemplo, están en más de 23 ciudades en el mundo. Entrenamos a 300 cirujanos al año, y eso ha ido simplemente creciendo, y están en distintos idiomas. Tenemos, por ejemplo, esos en Tanzania, en Uganda, va a ir creciendo hacia Kenia. Es fácil de hacerlo crecer porque es muy escalable la metodología. Pero al darme cuenta que podía entrenar cirujanos, la siguiente pregunta fue, ¿le servirá esto a las enfermeras, a los kinesiólogos? Y eventualmente, después de que sí nos dimos cuenta de que eso se puede aplicar en otras áreas de la salud, empezó una pregunta de a poco, y terminó siendo real, que era, ok, ¿qué pasa en gastronomía, mecánica, en electrotecnia, en otras áreas de capacitaciones que sí se requiere retroalimentación para cada una de las cosas que uno hace? Entonces, hoy en día el sistema ha crecido mucho, tenemos cerca de 50.000 alumnos de distintas disciplinas por año, y eso sigue creciendo, las métricas van aumentando, y lo que busca es facilitar a las instituciones a que puedan entregar muy buena retroalimentación a sus estudiantes, entender por qué y cuándo las personas aprenden de mejor forma, y también entender el desempeño de los docentes, que muchas veces ha estado dentro de una caja negra que uno nunca sabía cómo evaluar. Distinto es que uno sepa que los estudiantes hacen una encuesta de satisfacción docente después de cada semestre, a realmente ver cómo evalúan los docentes, qué es lo que les dicen a los estudiantes
y entender oportunidades de mejora de esa retroalimentación, por ejemplo. Estamos abriendo esta caja que siempre ha sido muy negra, muy difícil de entender, que ocurre en los típicos talleres presenciales, a aplicarlo de forma más digital y entender muy bien cómo optimizarlo. Esta plataforma que creaste, esta nueva metodología para entregar feedback, brinda la accesibilidad para poder realizar la actividad y recibirlo. ¿Cuáles crees que son los puntos clave de un feedback de calidad? ¿Y cómo es que esta nueva metodología nos ayuda a entregar esos puntos claves en este feedback? Los feedback claves como concepto, hoy en día está abriéndose la discusión de que en sí un feedback es más allá de solo la comunicación que entrega un docente como tal, sino que eso es simplemente un input y comunicacional desde el docente hacia el estudiante. El feedback como tal es un loop en donde el estudiante le llega esto, entiende, cambia su comportamiento, mejora en su desempeño. Por tanto, las formas de entender qué es un buen feedback, primero evidenciando y pudiendo medir si es que la comunicación está ocurriendo de buena forma. Y después ir a ver en el otro lado si el estudiante, después de esa buena comunicación y evaluada, ¿cierto? Cómo le va al estudiante una vez que la recibe. Entonces podemos entender en la plataforma, por ejemplo, si una persona comunica de cierta forma, si eso cumple con criterios de buena comunicación o no. Hemos generado herramientas que evalúan esta comunicación en 5 ítems que hemos encontrado en la literatura, que lo que buscan es comprender nuevamente si es que un docente está diciendo de forma específica cómo mejorar, si es que dice qué es lo que tiene que mejorar y no solo le dice que hizo algo bien o mal, y eventualmente le genera un plan de acción, entre otras cosas. Entonces después eso le llega al estudiante y vamos a ver el puntaje que obtiene el estudiante, si es que eso después en una siguiente sesión mejora donde estuvieron los errores y cómo los mejora y si tuvo algo que ver con la retroalimentación que le entregó el docente. Entonces por primera vez estoy comprendiendo el loop completo. Entonces hoy en día entender cómo optimizar eso tiene mucho sentido en la era en la que estamos viviendo con inteligencia artificial, que yo, por ejemplo, pueda sugerirle al docente cómo comunicarlo mejor. Entonces, si el docente dice, cuidado con el tejido, claro, con una inteligencia artificial se puede sugerir primero ser más específico y decir, mira, con tu pinza en este momento estás dañando el tejido al traccionarlo de esta forma. Obviamente el docente puede tomar eso o no, modificarlo a su antojo. Todo eso son inputs para que la inteligencia artificial mejore incluso. Hay muchas más Ese, técnicas. No, está increíble porque es entonces todo un ecosistema, según comprendo, ¿no? Porque estamos buscando la manera de mejorar el aprendizaje del alumno, pero a la vez también estamos mejorando la manera de enseñar y de transmitir conocimiento del profesor, del enseñante. Es una interacción continua lo que parece que está pasando aquí. ¿Es eso lo que pasa en C1 Do One? Así es. Bueno, así se llama la plataforma. See One, Do One, en honor a Ujú. William Halstead, que él decía, ¿cierto? Esta cuña famosa de que si te vas a formar como residente, primero tienes que ver, después hacer, pero de forma supervisada por el maestro, y finalmente te vuelves el maestro. Entonces en inglés era See One, Do One, Teach One, y así se llama la plataforma en honor a él. Ahora, en Siwanduan vemos este loop de aprendizaje asincrónico que le llamamos, porque el estudiante se entrena, sube el video, la red docente primero lo evalúa una IA, le sugiere la feedback al docente, el docente acata o no, pero supervisa lo que hace la IA, te manda de vuelta la evaluación, le llega al estudiante y ese es el loop que se repite generando práctica deliberada. Entonces, ¿se puede optimizar? Claro que sí. Nos hemos dado cuenta primero con data muy reciente de que si es que tú mejoras la calidad del feedback, mejora mucho el desempeño del estudiante. Eso es muy relevante porque si bien suena obvio, es súper de alto impacto entender que yo puedo optimizar a los docentes para luego mejorar el resultado del estudiante. Entonces, si un docente se me escapa, o por así decirlo, no está optimizado, dejémoslo, no tiene los recursos necesarios para dar buena comunicación, ahí así lo puede suplementar y llevarlo a un nivel tal que sabemos que el estudiante después le va a ir mejor. Entonces, comprender esto ayuda a que tengamos y maximicemos el resultado final, que es el esperado, que en educación siempre es tirar más para arriba a nuestros estudiantes. Veo que hablas mucho de esta simbiosis que tiene el evaluador con la IA.
¿Cuál es tu perspectiva acerca de la IA como evaluador? Nuestra generación, y probablemente incluso los que están ahora entrando recién a medicina, todavía confían mucho más al otro lado si es que hay un ser humano. O sea, yo tengo, y la palabra es confianza, entonces yo confío en un sistema y voy a entrenar y poner mi máximo empeño si es que al otro lado sé que alguien se da el tiempo de corregirme. Y eso genera en mí Mm, una motivación extrínseca a que yo haga este tipo de cosas. Distinto es quizás lo que pase con las generaciones que están naciendo hoy, que eventualmente podrían decir, mira, yo confío más en un sistema de inteligencia artificial, porque sé que falla mucho menos y es mucho más confiable que el ser humano. Va a ocurrir ese cambio de paradigma eventual. No creo que sea un problema tecnológico. Nosotros podríamos liberar Siguandúan a que la IA ya haga evaluaciones automáticas y probablemente le va a ir mejor eh, hoy en día que si es que no tiene la IA. Pero en esta etapa lo que mejor funciona es inteligencia artificial junto con el humano. Así que el human in the loop es necesario y lo vamos a tratar de mantener así. y hablas de que en algún momento tal vez llegue esta transición hacia un sistema completamente de evaluación por IA, pero hay algunas características de la evaluación, del feedback, que creas que necesiten ser esencialmente humanas. Me pasa a nivel de experimento que cuando un docente genera un mensaje de voz en la retroalimentación, es Ujú. decir, imagínate todo lo entregó la IA y el docente simplemente aceptó todas las sugerencias, pero bien al final del video o al principio incluso, el docente le manda un audio en el minuto de cierre y le dice, mira Eduardo, me encantó lo que hiciste en tu video, te mando una retroalimentación que por favor hazle caso para ver si mejoras para las siguientes sesiones, pero con ansias tu video. Bueno, ese pequeño mix y esa pequeña conexión hace que el estudiante valore mucho lo que está recibiendo. Entonces, claro, nosotros necesitamos esa valía, esa palmadita en la espalda que te diga lo hiciste bien y puedes mejorar, claro, pero vas bien. Entonces, eso cuando te lo entrega un chat GPT ya no le crees porque todo el rato te está diciendo good job, good job, good job, good job. Incluso cuando lo haces pésimo te dice no, lo hiciste increíble, pero mira, te lo voy a ayudar a corregir. Y no suena por ahora tan conceptualmente Auténtico. educacional ni auténtico. E- Este mismo paradigma, de esta misma dicotomía, ¿hay alguna parte que crees que podemos transferir desde ya a la IA? ¿Alguna parte de la evaluación que podemos ahora dejar de lado, concentrar nuestros esfuerzos, nuestra carga mental en esta parte humana del feedback de la que hablamos y dejar a la IA? ¿Hay algo que tú consideres que podemos dejar completamente a la inteligencia artificial? Estamos viendo que puedes literal transferirlo todo, pero Ujú. la pregunta es si es que lo debemos permitir o no. En esta etapa prefiero que no ocurra, porque ¿qué está pasando? De nuevo, está esta confianza que se genera en el loop. Claro, la IA en esta etapa puede entender emociones en el estudiante, puede entender las caras, puede entender si sonríe o no cuando da una mala noticia a un paciente, puede entender si hay una lesión en una parte que nadie se dio cuenta, y les puedo dar esas skills y confiar en que las va a encontrar y finalmente me las va a sugerir y está buenísimo. Apoyo y hago una especie de cognitive offloading en yo no tener que devorarme todo el video buscando dónde están los errores, sino que la IA me los encuentre, me diga dónde y por qué son errores y finalmente cómo sugiere mejorarlos. Pero la parte humana viene en el contexto de este estudiante, la empatía de haber sido alguna vez tú estudiante como docente, ¿cierto? Y después darle un propósito más allá del que eventualmente está evaluando la IA, que también se la podríamos entregar, pero Claro. sí creo que cuando el docente lo hace es más significativo. Con todo esto que se viene y con los grandes cambios de los que estamos hablando, esta transición, ¿cuáles crees tú que son los grandes retos a los cuales se enfrenta la simulación en general hoy en día? Lo primero es aceptar que tenemos un problema diagnóstico gigante de que la simulación en el mundo es un nice to have más que un need to have. O sea, tenemos un grave diagnóstico mundial de que la simulación está ahí, pero bueno, la verdad que la gente sigue operando los pacientes. Entonces pareciera que es como un juego entretenido de tener, pero no pareciera ser, pese a tanta evidencia que existe, algo tan mandatorio como por ejemplo hacer una checklist antes de operar a alguien cuando la Joint Commission dice que hay que hacerla, ¿cierto?
Creo que lo segundo es que se suban más actores relevantes a plantear que esto debería ser obligatorio. Por ejemplo, aseguradoras. ¿No les interesa entonces que sus pacientes los operen personas que estén certificadas con habilidades realmente y de que demuestren su desempeño? ¿Por qué tenemos que simplemente quedarnos en un sistema retrógrado que, por lo demás, casi todos se gradúan con buenas notas, pero no significa que sepan hacer bien las habilidades? Ha desacoplado notas de habilidad técnica. Por ejemplo, si yo saco buena nota en una universidad buena en Chile o en Canadá, no significa que sepa hacer bien una sutura, una sonda nasogástrica, poner un tubo y otras cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No se logra entender en eso. Y otros actores más relevantes podrían empezar a presionar. Además de la aseguradora está el gobierno, ¿cierto? O sea, ¿por qué no presionar desde el Estado y hacer políticas como la verdad es que hay un mínimo necesario para que todo esto funcione? Entonces, estamos muy al debe con la simulación y el entrenamiento en el área de salud. Distinto es áreas como la música, el deporte, la armada. ¿Tú te imaginas un músico que llegue poco preparado a un concierto? No, no tiene sentido. Si es que ves a un deportista que se entrene con campeonatos en vez de para los campeonatos, uno se reiría, ¿cierto? Nunca les iría bien. En las Sí, armadas tú no te puedes entrenar con guerras, te entrenas para la guerra, ¿cierto? Pero en la salud tú así entrenas es. con los pacientes, lo cual es muy loco. Así es, loquísimo. Vaya, esto va a necesitar la infraestructura, como ya lo estábamos platicando, pero también simulacionistas, gente preparada que sepa aplicar la infraestructura, los sistemas, la IA, los grandes centros de simulación. ¿Qué características tiene que tener un simulacionista hoy del 2026? ¿Qué tiene que tener una persona hoy como armamento para poder entrenar esas armadas, esos equipos, esos grupos musicales? Lo primero es tener las ganas de querer transformar este mundo que acabo de decir que está bloqueado en un paradigma y darnos cuenta de que tenemos este problema y querer tomar las riendas de esto y llevarlo a un siguiente nivel de solución. Entonces, una vez que tienes esa motivación, te diría que las herramientas que necesitas es primero entender que hay que sentar las bases para que ocurra buena simulación. Eso es descubrir localmente cuáles son las necesidades, los low hanging fruits, donde realmente si entrenas ciertas capacidades, efectivamente se desbloquean problemas graves, como por ejemplo infecciones intrahospitalarias, por ejemplo complicaciones, como por ejemplo operar pocos pacientes en un día y no más que de los que se podrían porque no están entrenados tus cirujanos, como por ejemplo cómo dar de alta rápidamente a pacientes o incluso operarlos de forma ambulatoria si es que logras capacitar mucho mejor a tu personal. Siempre hay necesidades locales que uno puede atender y que si es que uno genera la conexión desde la necesidad a finalmente un diseño instruccional que va a resolver esa necesidad. O sea, va a atender el objetivo de aprendizaje que nos va a llevar a resolver esa necesidad. Entonces, claro, vas en buen camino. Necesitamos ciertas teorías y bases metodológicas para ejecutar bien la simulación y hay muchos programas. Tú estás en uno de los grandes allá en Montreal, McGill. La educación médica es muy fuerte y acceder a programas incluso gratuitos de formación para entender bien la simulación está en todas partes. Que queremos que esto vaya, siga creciendo. Queremos que la simulación en Latinoamérica pues siga llegando a niveles de competencia internacional donde lo platicábamos ayer. Creo que la simulación latinoamericana ha llegado lejos y que tenemos grandes talentos y mucho que decir al mundo. A todos aquellos que están empezando en la simulación médica en Latinoamérica, en España, a todos nuestros compañeros y hermanos panhablantes, ¿cuál sería tu mensaje? Lo primero es que nos creamos el cuento de que la simulación en Latinoamérica es muy buena. Solo en el área quirúrgica creo que estamos mucho más entrenados que varios países de primer mundo, por así decirlo. Y además creo que los recursos de mentoría están bastante más cerca de lo que uno cree. Es cosa de que, por así decirlo, me escriban. Yo siempre dejo mis contactos disponibles en todas partes. Me pueden contactar por LinkedIn, por Twitter, por donde sea, por email, y siempre voy a contestar. Traten de instruirse, traten de informarse, júntense con mentores tanto locales como internacionales. Los mentores locales están en todos los países y yo he tenido la gran suerte de viajar y conocer varios centros de simulación, las personas motivadas con simulación. En todos hay mucho valor. La gente que está dedicada de forma muy pasional al sistema. O sea, acá no hay un gran sueldo para dedicarle, pero hay gente que realmente ha podido hacer cosas increíbles con muy poco.
Entonces, después de eso, va a pasar algo parecido a lo que le pasa a las startups, que suelen nacer de los lugares con mayores dificultades y necesidades. Y tiene todo el sentido del mundo, porque los lugares donde los problemas ya están resueltos, por lo tanto, no generan la oportunidad de hacer un buen negocio o una startup, ¿cierto? En simulación es muy similar. Nosotros necesitamos poder entrenar con los pocos recursos que tenemos a una gran cantidad de población. Solo todo Latinoamérica es el doble de Estados Unidos como concepto en número de población. Entonces, tenemos que entrenar a mucha gente para atender a mucha más gente. ¿Por qué no hacerlo de la mejor forma posible con lo que tenemos? Aparece todo el ingenio de la persona latinoamericana, con poquito va a ser mucho. Que es Y único. no significa que no se pueda medir, que no se pueda publicar, que nos genere un impacto increíble. No, y vaya, yo creo que son pensamientos, visiones como esta las que están cambiando la simulación en todo el mundo. Julián, ¿de alguna manera la simulación te ha cambiado a ti? Claro, es muy raro que alguien no me asocie a la simulación, lo cual es muy loco. Nunca pensé que me iba a dedicar a simulación. Soy cirujano, pero nadie me conoce porque opero. Y como tal, me ha cambiado primero porque me acercó mucho a algo que siempre de forma no tan explícita la tenía dentro de mí, que es la educación. Y creo que me encanta el concepto de transferir conocimiento, habilidades a otras personas. Comprender cómo se puede optimizar me encanta aún más, medirlo y entender cómo ayudar a otros grupos a hacerlo de mejor forma me apasiona. Cuando veo que les resulta, vibramos todos juntos y eso ha sido muy bonito en el viaje de mi vida. ¿Nos dejas un mensaje último para este podcast, algo que te gustaría transmitir a toda la población latinoamericana de la simulación que nos escucha, entonces, especialmente a los pediatras, cirujanos pediatras, a todos los que están haciendo su granito de orina, cada quien en su base a lo largo de Latinoamérica para cambiar la simulación en pediatría? ¿Qué nos dirías? Lo primero es que no están solos, tengan mucho ánimo y que lo que están haciendo sí vale la pena y que lo que están logrando es de alto impacto. Nunca pierdan de vista ese gran propósito que tenemos. Y lo otro es que al decirles que no están solos, es que realmente se contacten, que no se queden con sus propios paradigmas, sino que compartan sus experiencias y eso va a hacer que rápidamente crezcan aún más. Así que denle fuerte a no solo viajar y conocer centros, sino que a leer mucho de todo lo que están haciendo el resto. No solo mirarse el ombligo, sino que mirar al resto de las personas. Julián, como siempre es un placer, un gusto, un deleite platicar contigo. Espero que no pase mucho para tenerte de vuelta y para que sigamos compartiendo un poco de nuestras experiencias en ambos lados del continente. No, bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad, por las preguntas que fueron muy entretenidas, lo pasé muy bien en este tiempo. Espero también verte pronto y ojalá nos juntemos no solo a discutir de simulación, sino como tú dices, a probar buena comida por todos lados. A nombre del International Pediatric Simulation Society te doy las gracias y qué honor que hayas sido tú el primero de nuestro espacio en español. Un fuerte abrazo, Julián, hasta pronto. Muchas gracias, abrazo. Thank you for listening to this episode of the IPSS podcast. Join us next time.